Bien. Bueno, entonces el experimento de Stern-Gerlach, como les decía, en realidad estaba destinado a tratar de detectar la componente Z del momento dipolar magnético de átomos de plata, o sea, el momento que definimos recién, o ese momento, la componente Z, esos mu Z que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Por ejemplo, estaba el mu Z, lo teníamos por acá. O sea, la idea era tratar de detectar esas componentes y para eso hicieron un experimento con átomos de plata. Y entonces el haz de átomos de plata atravesaba un campo magnético no uniforme generado por las piezas polares de un imán y se recogía sobre una placa, que era lo que pasaba con los átomos de plata. Se esperaba que por interacción con ese campo externo no uniforme se pudiera detectar algo que sirviera para detectar, ¿no es cierto?, la componente Z del momento magnético de los átomos de plata. Bueno, trataban entonces de describir la componente Z y lo que observan son dos líneas, ¿sí? Eso es lo que se observó. Clásicamente ellos esperaban, digamos, no obtener dos líneas, sino tratar de obtener todas esas componentes de átomos de plata. Bueno, más adelante, en el 1927, 5 años más adelante, el experimento es repetido por otros dos investigadores, Philip y Taylor, pero utilizando un haz de átomos de hidrógeno. Y encuentran exactamente lo mismo. Entonces ahí se dan cuenta que había algún otro tipo de momento angular que no había sido tenido en cuenta, porque vuelven a encontrar, digamos, un esquema, un espectro parecido sobre la placa a este. Está bien que no es en realidad un espectro, sino la impresión sobre la placa de lo que esperaban de la interacción con el campo magnético, que sería la componente en dirección del campo. Bueno, bastante tiempo más tarde se puede explicar eso que se había visto considerando el spin electrónico. Bueno, el spin electrónico ya lo hemos visto en el curso, entonces tenemos un spin S, se comporta exactamente igual que un momento angular, pero es un momento angular intrínseco del electrón, ¿sí? Entonces es un momento angular intrínseco que se comporta exactamente igual que cualquier momento angular. Uno lo escribe como el S cuadrado sería SS más 1 H barra y tiene una componente Z que corresponde a las proyecciones de ese momento angular. Las proyecciones, en el caso del spin electrónico, las proyecciones son solo más menos un medio y el S toma el valor un medio, el módulo del momento de spin es un medio y lo representamos, bueno, matemáticamente con las funciones alfa y beta. Cuando uno tiene un campo magnético externo, como pasaba con el experimento de Stern-Gerlach, en que nosotros lo que teníamos es que había un campo provisto entonces por las piezas polares del imán, que este momento, que lo escribimos de esta manera, lo podemos escribirlo como un momento magnético asociado, interactúa con ese campo externo y lo que se obtiene es la interacción de ese momento de spin electrónico, el momento magnético asociado al spin electrónico con el campo externo. Y entonces ahí se dan cuenta que hay solamente dos componentes, ¿no es cierto?,
que son justamente las que corresponden a las proyecciones más menos un medio del spin electrónico. Y ahí se termina de cerrar, se termina de entender qué era lo que pasaba tanto en el experimento original de Stern-Gerlach como el posterior de Philip y Taylor, que estaba hecho directamente sobre hidrógeno, que es un átomo que no tenía un momento magnético asociado como uno sí puede encontrar en el caso de plata. Bueno, entonces esto explica el experimento y después nos va apareciendo, se empieza a trabajar en lo que nosotros llamamos estructura fina, que no es más que el acoplamiento de spin-órbita, donde uno considera que uno tiene un electrón, ¿no es cierto?, que es una partícula cargada, que por un lado tiene ese momento magnético intrínseco, a ver, esperen un poquito, ahí está. Un momento magnético intrínseco proporcional al spin, ¿sí? Con signo cambiado, y el movimiento orbital alrededor del núcleo produce, ¿no es cierto?, una corriente. Entonces, el campo, que nosotros podemos representar acá, o sea, por tratarse de un momento magnético, cuando interactúa con el campo, nosotros tenemos que la interacción es este producto escalar y esa sería la energía que uno tiene que detectar. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Ese momento magnético intrínseco del electrón interactúa con el campo que produce el movimiento orbital. O sea, el movimiento orbital es como pensar una espira de corriente. Si uno tiene una espira de corriente, ¿no es cierto? Uno sabe que el campo que se produce es proporcional al momento angular debido a ese movimiento orbital, que lo podemos pensar directamente como si fuera una circunferencia. Bueno, entonces esta interacción entre el momento de spin del electrón y su propio movimiento orbital, porque este campo es el que se produciría por ese movimiento orbital, por esa espira de corriente que está produciendo el electrón, es lo que se llama el acoplamiento spin-órbita y nos da un hamiltoniano, que es el hamiltoniano spin-órbita. Fíjense que este hamiltoniano, en el hamiltoniano que nosotros hemos pensado y hemos presentado en las teóricas para nuestro sistema de muchos electrones, no está. Entonces, cuando uno quiere hacer una medición, hacer las cuentas y ver cuánto da, lo que tiene que hacer es tratarlo aparte, ¿no es cierto? Y después, más adelante, veremos que en experimentos donde es importante el spin, como por ejemplo pasa en la resonancia magnética nuclear, en general se suelen hacer tratamientos perturbativos con o sin efectos relativistas, dependiendo de que los átomos que aparecen en nuestro sistema sean átomos livianos o sean átomos pesados. O sea, se puede hacer también el tratamiento spin-órbita considerando átomos de tipo relativista. Bueno, estas son constantes que ustedes en cuántica las tienen que haber visto, hay que hacer todas las cuentas de la interacción coulombiana, que es la que aparece ahí, en la atracción entre el electrón y el núcleo con una carga Z. Z es lo que nosotros llamamos número atómico del átomo y es la cantidad de protones que tiene en el núcleo, que es idéntica, ¿no es cierto?, a la cantidad de electrones. Bueno, si uno calcula la energía necesaria para invertir un dipolo, ¿no es cierto?, para un solo electrón, o sea, el delta E para esta expresión que tenemos acá, uno lo que obtiene es que eso vale 2 veces mu por B y les da esta cuentita
del 1,16 por 10 a la menos 3 electronvolt, que supongo que también la conocen. Bueno, entonces esa diferencia de energía que se da, uno la puede escribir de esta manera para el caso del átomo de hidrógeno, y acá justamente aparece la interacción spin-órbita, o sea, es la interacción entre spin del electrón y el L correspondiente a la órbita, que podrá ser circular o podrá ser elíptica, depende, ¿no es cierto?, de qué capas estamos considerando. Bueno, entonces ahora nos aparece el spin cuando uno quiere estudiar esto. Si uno considera ese momento intrínseco, ese momento angular intrínseco, y nos aparece un nuevo número cuántico que es el J. El J uno lo escribe como L más S, que ese acá no está. Bueno, el J ustedes saben que es L más S, entonces L es el momento orbital, S es el spin del electrón, son todos momentos angulares, o sea, el J también cumple con todas las reglas de los momentos angulares, los autovalores de J cuadrado son J por J más 1 y va a tener también componentes desde más a menos J. Bueno, entonces ese escalar L que nos aparece acá cuando uno quiere ver el término spin orbital, entonces uno lo puede escribir sabiendo que el J es S más L, lo puede escribir de esta manera, o sea, lo despeja del primer renglón, entonces lo puede escribir de esta manera y le queda que ese escalar L se escribe en función de J cuadrado, que está cuantizado, L cuadrado, que está cuantizado, y S cuadrado, que también está cuantizado. Entonces este producto escalar uno lo escribe de esta manera, como operadores J cuadrado menos L cuadrado menos S cuadrado, todo con un factor 1/2. Y bueno, y estos tienen autovalores, o sea, los autovalores, como decíamos recién, para el J cuadrado es J más 1, L más 1 para L cuadrado, S más 1 para el momento de spin electrónico. Y entonces la energía, debida a esta interacción del spin electrónico con su propio movimiento orbital, la podemos escribir de esta manera, y esto nos da todo lo que uno llama acoplamiento spin-órbita, desdoblamiento spin-órbita, que nos permite discriminar los niveles de energía, ir rompiendo, ¿no es cierto?, de generaciones, y nos va a servir también para ver cómo se van llenando los niveles, especialmente en los átomos más pesados. Esta sería la expresión completa en función de esta cantidad, que es el BDR, en nuestro caso, es el potencial coulombiano, por supuesto, que es la atracción entre el electrón y los núcleos. En la teoría de Dirac, cuando uno acá pone efectos relativistas, que es lo que tiene que hacer cuando trabaja con átomos pesados, la energía de cada uno de los niveles se escribe de esta manera. Esta cuenta nosotros no la vamos a deducir, pero sí está, por ejemplo, los que quieren preparar el final con efectos relativistas, yo tengo bibliografía como para hacerla y aparece, ¿no es cierto?, en muchos lugares. Pero estos serían los niveles energéticos, o sea, acá nosotros tenemos las correcciones hechas con efectos relativistas, ¿sí? O sea, es bueno que miren la diferencia entre esta expresión y la que habíamos visto antes. En el sistema entonces con muchos electrones, acá tenemos el hamiltoniano completo, ¿sí? Que es el mismo que hemos visto en teóricas, escrito en sistema MKS, por eso les aparece el 4pi epsilon 0, y la función de onda es la función de onda de muchos electrones.
El momento angular, acá tal como lo hemos visto en teórica, se escribe como la suma de los momentos angulares de cada uno de los electrones, y eso pasa tanto para el operador L como para el operador S, o sea, el spin de un sistema de muchos electrones es la suma de los spines de cada uno de los electrones. Y definimos entonces el momento angular J como la suma entre L y S, o sea, LS es, nosotros sabemos que módulo es un medio y puede ser más menos un medio según la proyección para un solo electrón. Y para el sistema de muchos electrones tenemos entonces, repito, que sumar los espines de cada uno de los electrones. Entonces, la interacción espino-órbita, para poder ver cómo se llenan los niveles, nosotros no necesitamos hacer aplicar las ecuaciones de Dirac y hacer electrodinámica cuántica. eh, lo podemos ver con reglas que son las que vamos a hacer hoy, pero digamos que la derivación hecha bien con todas las cuentas, que es sumamente larga y hay que dar primero toda la teoría de Dirac, se debería hacer con electrodinámica cuántica. Incluso hay intervalos que se han observado con mucha dificultad, pero que solo se pueden explicar haciendo justamente electrodinámica cuántica, como es el intervalo de Landé que se observa en espectro de hidrógeno, cuando uno trabaja y mide con mucha precisión. Bueno, entonces, el momento angular J es L más S, como dijimos ya recién. El J es un operador de momento angular que también conmuta con el hamiltoniano. Y bueno, y que uno sabe que la componente Z, la dirección preferencial es LZ más SZ, y que tiene proyecciones según esa misma dirección. Ahora, si nosotros escribimos este hamiltoniano, si el hamiltoniano lo escribimos de esta manera, sumándole el término de la interacción spin-órbita, ya ahí los operadores momento angular orbital y spin intrínseco no conmutan más con el hamiltoniano. El que sí conmuta es el J, o sea, el momento angular J sí conmuta con el hamiltoniano, pero los operadores individuales ya no conmutan más. Bueno, y el J, según las orientaciones, las proyecciones de L y S, va tomando distintos valores, como muestra el esquemita este. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para el caso de tener electrones ocupando los orbitales de tipo P. A ver, ahí está, vamos a poner acá abajo. Bueno, ocupando orbitales de tipo P, nosotros ¿qué tenemos? Orbitales de tipo P, como por ejemplo son los del caso del carbono, ¿sí? En la órbita más externa. Entonces nosotros ¿qué tenemos? Que el L, ¿no es cierto?, vale 1, ¿sí? Cuando uno está trabajando con el orbital P, o sea, L igual 0 corresponde a un orbital de tipo S. L igual 1 corresponde a un orbital de tipo P. Entonces, si yo tengo un electrón en un orbital de tipo P, el S puede tener proyección más un medio o menos un medio. Entonces, cuando uno lo suma, según cual sea la orientación del spin, puede tener, si uno dice L más S, entonces puede ser L más S igual a 3 medios o L más S igual a un medio. ¿Está bien? O sea, acá nosotros estaríamos trabajando con menos un medio y acá con más un medio, donde hemos dado vuelta el spin. Entonces tenemos dos posibles valores de J. ¿Está bien? Para cada uno de esos valores de J, fíjense que si J es igual a 3 medios, los MJ van
de menos 3 medios hasta, desde los valores de MJ son 3 medios, un medio menos un medio para el valor de J total igual a 3 medios, ¿cuánto vale las proyecciones de MJ? Las proyecciones de MJ son 3 medios, un medio, menos un medio, menos 3 medios, ¿sí? Van desde menos J hasta más J en distancias de 1, ¿sí? Vamos avanzando de 1 desde 3 medios a desde menos 3 medios, perdón, hasta más 3 medios. Y si el J en cambio vale un medio, el MJ puede valer más o menos un medio. Otros valores no hay. En total, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es justamente la cantidad de electrones que uno puede poner en la capa P. ¿Se acuerdan que teníamos 3 orbitales de tipo P? Dijimos que cada uno de ellos podía albergar como máximo 2 electrones y entonces la capa se llena con 6 electrones. Bueno, esto sería la descripción, ¿no es cierto?, de cada uno de los orbitales de un electrón, ¿sí? O sea, son ya, digamos ahí, como estamos considerando el spin, son los spin orbitales de un electrón. Esto es lo que estamos escribiendo allí. Y entonces, estos estados, escritos así, donde nosotros tenemos acá bien descrito tanto el momento angular como el momento de spin de cada uno de los spin orbitales, son los 6 spin orbitales, los llamamos estados desacoplados. Ustedes vieron en cuántica que estos se relacionan por medio de los coeficientes de Grech-Jordan con lo que llamamos estados acoplados. Los estados acoplados lo que nos indican son los valores totales de J y MJ, como tendríamos por aquí, escritos en función de los individuales de cada uno, lo que serían cada uno de los spin orbitales. Las cuentas ya las hicieron en cuántica, acá no las vamos a hacer. Y bueno, y volvemos al ejemplo de los electrones de tipo P, que es fácil. Entonces uno lo que tiene es que para L igual a 1, ML puede valer más menos 1 y 0. Y para cada uno de ellos tenemos que S vale un medio y las proyecciones de spin más menos un medio. Eso nos da los 6 spin orbitales que corresponden a la representación desacoplada. ¿Está bien? Bueno, bueno, esto ya lo vimos antes, cuando nosotros tenemos muchos electrones LZ, nosotros tenemos que sumar los LZ de cada uno de los electrones, lo mismo para el spin. Ahora ya nosotros lo que sabemos es que los L individuales, cuando trabajamos con muchos electrones, no conmutan con el hamiltoniano, solo conmuta con el hamiltoniano los que serían L totales en caso de que no hayamos incluido el spin. Si nosotros hemos incluido el término spin órbita, entonces ya no vamos a tener esa conmutación. De todos modos, entonces el L cuadrado es un operador de momento angular. Este acá es el que tenemos acá. A ver dónde. Este que tenemos acá es el momento angular total del sistema. ¿Está bien? Y este LZ que nos aparece acá también es el momento angular total del sistema, lo mismo que el S, que es la suma de los individuales. Bueno, y uno puede escribir las relaciones, que estas ustedes las tienen que haber visto en cuántica, de la relación entre estados acoplados y desacoplados, que vienen, ¿no es cierto?, de escribir el hamiltoniano como el hamiltoniano que nosotros conocemos, sin spin, más el término de acoplamiento. Acá esto está escrito para el caso de
electrones de tipo P, tomando un spin orbital con L igual 1 para distintos valores de ml, con spin S por supuesto un medio porque es el electrón y el valor de ms que corresponda. ¿Está bien? Y entonces eso es lo que nos da cuando nosotros hacemos el valor medio de este hamiltoniano en un spin, en un estado cualquiera, uno de esos estados desacoplados que nosotros tenemos ahí, lo que nos da es un valor que no depende del spin, que sería la energía, digamos, de la órbita 2p, por el hecho de estar en una órbita de tipo 2p, por algo que depende de la proyección de L y la proyección de S, que solo produce justamente la interacción spin-órbita. Entonces ese sería el valor medio del hamiltoniano en uno de los estados desacoplados. Bueno, acá está hecha la cuentita de cuánto vale esta constante que nos aparece ahí, o sea, es lo que da la densidad de probabilidad cuando uno calcula el cuadrado del, este es el armónico, polinomio de Legendre para el orbital de tipo 2p. Bueno, y esta cantidad, el L escalar S, uno lo puede escribir así, usando las reglas de los momentos angulares y acordándose que J es L más S, el operador J. El J cuadrado lo puede escribir como el producto escalar justamente de L más S por L más S, y ahí nos vuelven a aparecer L cuadrado, S cuadrado y L escalar S. El J cuadrado sí conmuta con el hamiltoniano y a partir de ahí se encuentra entonces haciendo tratamiento relativista de Dirac, que acá no lo vamos a ver, se encuentra la ecuación que describe bien los niveles de energía en forma completa, considerando el acoplamiento spin-órbita con efectos relativistas. Entonces, bueno, y eso lo que hace es lo que decíamos más temprano. A ver, pa, pa, pa. No lo puse. Entonces, lo que decíamos más temprano, justamente, que uno sabe que se rompe la degeneración, Sommerfeld se había dado cuenta que se rompía esa degeneración, que las órbitas no podían ser todas circulares, que tenía que haber órbitas elípticas, simplemente pensando en las tres dimensiones con que tenía que trabajar. Y a partir de la teoría de Dirac es que se puede discriminar, hacer las cuentas son la ecuación anterior que vimos. Vamos a ver cómo puedo volver. Acá está. Acá teníamos lo siguiente. Está por acá abajo, ¿no? Sí, acá está. Estos valores de energía son los que corresponden entonces a considerar el modelo de Dirac y que son cada uno de estos que nos podemos ver a qué valores de J corresponden con él, etcétera. Esto está el esquemita está hecho hasta n igual a 3. Bueno, por acá aparece este intervalo delante, que es el que solamente se explica con efectos relativistas. Bueno, entonces, en resumen, nosotros hemos visto estas relaciones de conmutación
para nuestro sistema de muchos electrones. Entonces, si nosotros trabajamos con átomos de muchos electrones, para el L cuadrado, LZ, S cuadrado, consideramos para el L la suma de los L's de cada electrón, para el spin la suma de los spins de cada uno de los electrones, pero las ecuaciones son muy similares a las que nosotros conocemos para un electrón y que nos sirven para ver cuál es la forma, ¿no es cierto?, de los orbitales de tipo S, tipo P, tipo D, tipo F, etc. Por analogía, a los estados que corresponden a L total, o sea, con muchos electrones, cuando uno dice los 6 electrones del carbono, ya son muchos electrones, si es más de uno, son muchos electrones. Entonces, cuando el S total es cero, se dice que uno tiene un estado de tipo L igual 0. Si el S total es 1, uno tiene un estado de tipo P, si es 2, un estado de tipo D. O sea, son las mismas letras en mayúscula, pero ya son estados de un átomo de muchos electrones. ¿Sí? Bueno, la forma en que uno describe entonces el estado de un electrón es mediante una letra que justamente nos dice cuál es el valor de L. ¿Está bien? Y como supraíndice a la izquierda, lo que llamamos la multiplicidad de spin, que es 2s más 1. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo sencillo de considerar, por ejemplo, dos electrones en el átomo de carbono, o sea, dos electrones en la configuración 2p. Nosotros lo que podemos tener para el L total de ese sistema es que valga 0, 1 o 2, según cómo sumamos los L, o sea, pueden estar en cualquiera de estos estados. Entonces, en total, ¿cuántos spin orbitales podemos tener? Eso ya lo habíamos visto hace un ratito en la versión desacoplada. Vimos que eran 6 spin orbitales. Para hacerlo con los dedos, en forma muy sencilla, también lo podemos pensar con que cada uno de los orbitales de tipo P puede tener un electrón alfa y un electrón beta. Entonces, a esos orbitales de tipo P, los que llamábamos PX, PY, PZ, uno los puede llamar 1, 0, menos 1, ¿sí? 1, 0, menos 1, y entonces los puede tener con spin alfa o con spin beta. O sea, en total, si uno tiene orbitales de tipo P, puede generar 6 spin orbitales, que son funciones de un electrón, donde cada uno de estos dos electrones que me aparecen en la capa más externa del átomo de carbono puede elegir dónde está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo en el átomo de carbono, voy a tener dos electrones en el orbital 1s, voy a tener dos electrones en el orbital 2s y me quedan además, tienen total 6, me quedan otros dos electrones que pueden ocupar cualquiera de estos 6 spin orbitales. Entonces uno tiene 6 spin orbitales para dos electrones. Eso quiere decir que puede armar 15 determinantes, que sería el, el combinatorio que hacemos de 6, 2. ¿Está bien? Esas son todas las posibles configuraciones que nosotros tenemos. Las configuraciones serían, acá están esquematizadas de una manera que, bueno, vamos a ver qué es lo que significa. Los ML, que eran de la diapositiva anterior, nosotros lo que sabemos es que cuando sumamos, si los dos L1 y L2 suman 2, 1 o 0,
o -1 o -2 según las orientaciones. Eso lo teníamos en alguna de las... Ahí estaba. Lo teníamos acá. Fíjense, tienen 2, 1, 0. ¿Está bien? Y bueno, y sus proyecciones, -1, -2, bueno, y 0 ya está. Bueno, entonces eso es lo que se indica acá como el primer numerito, es el valor del L. ¿Está bien? El spin puede ser 1, 0, -1. Entonces, cuando el spin total es 1, ¿cuánto valen los ms? Más -1, por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a mirarlos acá, ¿cómo los tenemos? Tenemos L igual 1, L igual 0, L igual a -1. Entonces decimos, tenemos dos electrones en un mismo determinante que pueden tener sus espines paralelos o antiparalelos. Si son paralelos, quieren decir que tienen que ocupar orbitales espaciales diferentes. ¿Está bien? Si son antiparalelos, pueden compartir el mismo orbital espacial. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo son estos microestados? ¿Qué es lo que significa esto? El primer numerito de acá, en esta notación que tenemos acá, es el ml para un electrón al que llamamos electrón 1. ¿Está bien? Al otro electrón lo llamamos electrón 2. Tengo que ubicar dos electrones en cada una de las configuraciones. Entonces yo lo que digo es ml igual 1, ml igual 2, significa acá, quiere decir que uno está en un orbital p y el otro está en otro orbital p. ¿Está bien? La barrita significaba el spin negativo. Eso es lo mismo que hemos visto en el curso. Entonces tengo uno, por ejemplo, en el orbital que llamé P1 con proyección más un medio y otro en el orbital que llamé 0 con proyección menos un medio. Eso es lo que significa eso, o sea, ese sería un determinante. Entonces, volviendo acá, ¿qué es lo que significa esto? Que tengo un electrón en P1 y acá decimos con y otro en el que llamábamos P0, fíjense, serían estos que están acá, que podrían ser tranquilamente PX, PY, PZ o 1, 0, menos 1. Acá está puesto como 1, 0, menos 1 porque depende del valor de L. Nosotros sabemos que L en módulo vale 1 para el orbital P y tenemos las tres posibles proyecciones de más a menos L. ¿Sí? Por eso es que es 1, 0, menos 1. Bueno, estos 1, 0 o menos 1 son los orbitales espaciales de la diapositiva siguiente. Entonces, por ejemplo, si es electrón alfa, será 1, será directamente 1. Este otro es el 0, este es el menos 1. Este sería 1 con la barrita, porque tiene spin beta, 0 con la barrita y menos 1 con la barrita. Y entonces uno tiene que poder armar las 15 configuraciones que son estas. Entonces tenemos un electrón en el orbital 1 con spin alfa, otro electrón en el orbital P0 con spin alfa. Otra posible configuración es la misma para el electrón 1, pero el electrón 2 en el menos 1. En todos estos, fíjense que el spin vale 1. ¿Qué quiere decir? Que los dos electrones tienen proyección más un medio. ¿Está bien? Los dos están con spin up en orbitales espaciales diferentes. 1, 0, 1, menos 1, 0, menos 1. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Lo mismo con proyección menos 1. O sea que tengo dos electrones beta, entonces necesariamente tienen que ocupar orbitales espaciales diferentes.
Si la proyección de spin en cambio es cero, como es la columna del medio, entonces yo lo que voy a tener es, por ejemplo en este caso, los dos en el P1, uno alfa y uno beta, o sea, son dos electrones con spin antiparalelo que comparten el mismo orbital espacial. Lo mismo sucede acá en el último, ¿sí? Y el resto son combinaciones, fíjense, acá los tienen con orbitales espaciales diferentes, pero uno es alfa, otro es beta, uno es beta, otro es alfa, y así siguiendo. Si se ponen a contarlos, en total son 15, y no todos están spin adaptados. Acá están dibujadas, o sea, están diagramadas, pero que son las mismas que corresponden a la diapositiva anterior. Bueno, ¿y cómo se van llenando? En la segunda fila de la tabla periódica, ahí habíamos estado viendo qué es lo que pasa con el carbono. Nosotros lo que tenemos acá es, el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 8 electrones, entonces tiene 2 en el orbital 1s, 2 en el orbital 2s y empieza a llenar px, pi, pz para poner 4 electrones más. Entonces en uno de los orbitales espaciales va a haber 2 electrones con spin antiparalelo y en los otros dos la configuración preferencial es que cada uno tenga un electrón. Después vamos a ver por qué esa es la preferencial. En el caso del flúor, que tiene 9 electrones, le agrega un electrón al oxígeno, o sea, es el que está al lado, y entonces ahora uno de esos electrones tiene que compartir alguno de los dos orbitales P que tienen ocupación simple. Y después el neón, que ya es de capa cerrada, porque el neón es un gas noble, entonces tiene la capa más externa toda completa, y entonces tiene los 6 electrones en los orbitales P, todos tienen 2 electrones con spin antiparalelo y está la capa completa. Bueno, después para la tercera fila pasa exactamente lo mismo, empezando a llenar la capa S primero. Entonces una forma de notarlo es hacerlo así, escribiendo todo, o diciendo, bueno, 1s cuadrado, 2s cuadrado, 2p6 era el neón. Fíjense, 1s cuadrado, 2s cuadrado, y acá tenemos 2, 4, 6 era el neón. Entonces uno puede decir, es el neón y solamente escribo en detalle la capa más externa que tengo. Entonces se empieza a llenar la capa 3s, después, por ejemplo, con el azufre, en el magnesio, entonces la 3s, en el azufre tenemos la 3s completa y se empieza a llenar la capa P. Fíjense que acá tienen ya 2 electrones en la capa P, se ve mejor en esta. 3p1, no se ve bien, pero bueno, acá 3p cuadrado tiene que ser. Y 3pz, y así siguiendo. El argón, que es el gas noble, tiene ya toda la capa 3 completa, ¿ven? Bueno, y así siguiendo. Bueno, entonces lo que tenemos es que las dos primeras columnas corresponden a que las capas más externas sean de tipo S, entonces las últimas columnas corresponden al llenado de la capa de tipo P, ¿sí? O sea, lo que sería L igual a 1, es la capa de tipo P, y estas que nos quedan acá, que son los que llamamos justamente elementos de transición, ahí el sistema se empiezan a llenar los orbitales de tipo D. Esa parte de los orbitales de tipo D son electrones que, digamos, están mucho más alejados del núcleo que los S y los P que están en la misma fila.
y entonces tienen más libertad para moverse y ya no siguen determinadas reglas, que son las que llamamos reglas de Hahn, que las van a trabajar el jueves en la teórica. Estos son los elementos: escaño, titanio, vanadio, cromo, y acá está puesto cómo la van llenando. Esta se va llenando en forma natural, agregando de a uno, pero fíjense acá qué es lo que pasa. En el caso del escaño tienen 3D1, 4S2, o sea, el D no está lleno del todo. Fíjense que acá llena un electrón de tipo D, dos electrones de tipo S en la capa 4, o sea, en la capa siguiente, y teniendo ya completo el S del nivel 4, sigue llenando de a 1 la capa D cuando uno va avanzando desde el titanio hasta el cromo. Acá cuando uno mira manganeso, hierro, cobalto, ¿cómo se llenan estos? Fíjense, la capa S tiene los dos electrones, como los tenía acá, y sigue llenando la capa D. ¿Está bien? Hasta que llegue a los 10 electrones. Acá fíjense lo que pasa. Acá le desaparece un electrón del 4S, les queda con un solo S, y ahí es cuando completa la capa D. O sea, la capa D pasa de tener 8 a tener 10 de golpe. O sea, acá hay un entrecruzamiento de los niveles energéticos entre los orbitales. O sea, eso es lo que está pasando cuando uno ve cómo se van llenando. Y eso se debe justamente a la interacción spin-órbita. O sea, la spin-órbita es la que produce esos comportamientos en los elementos de transición cuando el electrón prefiere llenar antes, por ejemplo, un orbital D que completar el 4S y hacer eso que vimos recién, que era de golpe acá, que es donde se ve mejor. Acá. Acá tiene, o sea, viene ya con el nivel 4S completo. Acá fíjense, con el cromo pasa lo mismo. O sea, acá directamente hace el salto poniendo dos electrones en el orbital D y saca uno del orbital S. ¿Está bien? Esto se debe a la interacción spin-órbita. Lo mismo acá se debe a la interacción spin-órbita, o sea que influye en el llenado de los electrones cuando uno ya tiene números, tiene átomos pesados, que son donde son importantes los efectos relativistas. Uno lo puede encontrar haciendo todas las cuentas con efectos relativistas. Nosotros lo que solemos hacer es usar lo que llamamos reglas de Hahn, que son las que tenemos a partir de acá. A ver, no, ahí está, las reglas de Hahn. Las reglas de Hahn uno se pregunta, bueno, ¿cómo se van llenando las capas en un átomo? Entonces, cuando uno tiene orbitales de igual energía, siempre decimos que están degenerados. Por ejemplo, el orbital 2p. Nosotros sabemos que en el orbital 2p tenemos px, py, pz, pero los tres tienen sí o sí la misma energía. O sea, los tres tienen la misma energía. ¿No es cierto? Tienen el mismo valor de L, solo las proyecciones son distintas. Entonces, ¿cómo se completan? Se completan así, poniendo de a 1 por orbital P, o se completan poniendo dos antiparalelos en uno de los orbitales P y después llenando uno más cuando, por ejemplo, tenemos tres electrones de tipo P. Entonces, entre esto y esto, ¿qué es lo que prefiere? Cuando uno los observa, la preferencial es esta,
donde ponemos de un electrón de pz por orbital. ¿Y eso a qué se debe? O sea, esto es la proyección de spin más grande, o sea, prefieren acomodarse con spines paralelos. Y eso tiene mucho que ver, ¿se acuerdan cuando hicimos la probabilidad de encontrar dos electrones? Creo que fue en la primera teórica, habíamos visto que energéticamente era más favorable poner dos electrones con espines paralelos en dos orbitales espaciales diferentes que ponerlos con spin antiparalelo. ¿Por qué? Porque tenemos correlación de espines y cuando los espines son paralelos, aún sin considerar el spin en nuestro hamiltoniano, nos aparecía la interacción de intercambio que hacía que fuera más favorable tener electrones con spin paralelo que tener electrones con spin antiparalelo. Y lo mismo sucede acá. O sea, lo preferencial es primero, si todos están en la misma capa, o sea, son todos electrones de tipo P, entonces lo que prefiere el sistema es la mayor proyección de spin. ¿Por qué? Porque ahí tiene correlación de intercambio cada par de electrones. Entonces, al haber correlación de intercambio, integral de intercambio, la energía es menor y entonces son más estables. ¿Está bien? Entonces, la primera regla es la mayor proyección de spin. O sea, uno calcula cuánto vale el 2s más 1 para cualquiera de estas configuraciones que están puestas acá, que son las posibles configuraciones para tres electrones de tipo P. Y bueno, la que tiene justamente mayor proyección de spin son los tres electrones en los tres orbitales P distintos. Ahora bien, si nosotros ya tenemos que la multiplicidad de spin es la misma, ¿cuál es más estable? El que tiene mayor momento angular. Por ejemplo, si uno dice si uno tiene dos electrones de tipo P, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, de todos estos que están acá, de todas estas posibilidades, ¿cuál es la que va a tener preferencia? Es la que corresponde a mayor momento angular. Entonces tenemos dos electrones, ya sabíamos que nosotros teníamos como preferencial lo de mayor proyección de spin respecto de esto. Y después lo que prefiere el sistema es el mayor momento angular cuando el spin es el mismo. Está bien, si la correlación de spin es la misma, por ejemplo 3 para todos, va a preferir tener la más estable es la que tiene mayor momento angular. Si son P, D, S, la de mayor momento angular va a ser la S. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿qué es lo que significa esta desigualdad? Esta desigualdad lo que me está diciendo es que primero miro la proyección de spin. Entonces, entre los estados 3P, 1D y 1S, el que tiene mayor proyección de spin es el 3P. Entonces, este va a ser más favorable. Ahora bien, de estos dos, entre el 1D y el 1S, los dos tienen la misma proyección de spin, que es 1. Entonces, ¿cuál de los dos quiere decir que el spin total es 0? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos es más favorable? El que tiene mayor momento angular, o sea, sería el que está, la configuración que corresponde a una órbita más grande, ¿sí? Y sería el caso del D, o sea, este sería el orden, es más favorable el 1D que el 1S, ¿está bien? O sea, eso es lo que significa esa desigualdad. Esa es la segunda regla de Hund. Bueno, y acá lo que tenemos es
nuevamente la subcapa, acá está el llenado de todos los orbitales atómicos hasta llegar a la capa 7. O sea, acá tenemos ya la capa 6 completa con 10 electrones. Y bueno, y utilizando estas reglas uno puede ir viendo cómo se van llenando todas las filas de la tabla periódica. Bueno, entonces estas son las reglas de selección. Estas son las reglas de Russell-Sander, que no sé si ustedes la vieron antes, pero ¿qué es lo que significa este grafiquito? Este esquema, este diagrama, tenemos, por ejemplo, el átomo de carbono. En esa configuración sabemos que tenemos dos electrones S, dos electrones S en capa 2, esto tiene orbitales completos y le quedan otros dos electrones en orbitales P. ¿Cómo se llenan estos? ¿Cómo se ordenan energéticamente? Uno que dice, los dos electrones que me quedan en la capa P van a preferir la mayor multiplicidad de spin, que es la que corresponde a tener los tres electrones con spines paralelos. ¿Está bien? Uno en px, uno en pi y uno en pz. ¿Sí? Después, ¿qué otras proyecciones tenemos? De acuerdo al valor de L y al valor de S, podemos tener estado D y estado S, pero los dos de tipo singlete, ¿está bien? O sea, los dos con spin 0 sería la multiplicidad de spin. Y estos estados de tipo P, ¿yo los puedo distinguir? Sí, los puedo distinguir, pero tengo que agregarle el acoplamiento spin-órbita. La regla de Hunt, o sea, hacerlo bien es hacer Dirac y hacer las cuentas que vimos en una de las últimas diapositivas antes del intervalo, donde les aparecía la energía que uno obtenía con la corrección de Dirac, y entonces eso nos diría que el orden es esto. O sea, nosotros lo que tenemos es los valores de J, son los que aparecen acá a a la derecha como subíndice. El J, en el caso de tener dos electrones en orbitales de tipo P, ¿sí? Que significa que el L vale 2. Nosotros lo que tenemos es que el J puede valer 0, 1 o 2. ¿Está bien? Esto es lo que se pone acá abajo. Entonces, la regla que es empírica, la regla de Hunt, dice que cuando la capa es más externa tiene menos de la mitad de los electrones, o sea, en la capa P yo sé que entran 6 electrones. 2 electrones son menos de la mitad, el J tiene que ser creciente. La forma en que uno lo debería hacer es usar la teoría de Dirac y calcular la interacción spin-órbita. Si uno calcula la interacción spin-órbita, le da esto. En este caso, cuando uno ocupa un estado de tipo D, el J vale 2, ¿sí? Y acá cuando ocupa el estado de tipo S, bueno, el J necesariamente vale 0. O sea, esta es la configuración, esta forma, teniendo los dos exponentes. Entonces, a la izquierda, como supraíndice, la multiplicidad de spin, y a la derecha, como subíndice, el valor de J. ¿Está bien? Eso es lo que se indica ahí. Entonces, si la capa está llena a menos de la mitad, J creciente. Si la capa está llena a más de la mitad, el J es decreciente. Entonces, la tercera regla, esta es empírica totalmente, es más que nada por la observación, pero la explicación está en hacer la cuenta del spin órbita
con Dirac es justamente los estados de menor J son los de menor energía si la configuración tiene menos de la mitad de los electrones de la subcapa. O sea, la subcapa en el caso que vimos era P, que puede tener hasta 6 electrones. Entonces, si son 2, es menos de la mitad. Entonces, el J es creciente. Los de menor J son los de menor energía. En cambio, los de menor J van a ser de mayor energía si la configuración tiene la mitad o más de los electrones en su nivel más alto. Eso es lo que pasa, por ejemplo, acá. O sea, este es el caso que vimos del carbono, que tiene los dos electrones 2p. Entonces, la más estable es tener un electrón en cada orbital p, y las que le siguen serían estas que están acá, ¿sí? Bueno, después, nosotros acá ¿qué tenemos? Si tenemos 4 electrones en la capa P, entonces tenemos más de la mitad, porque la capa puede tener hasta 6, ¿está bien? Entonces hay el J, que es lo que escribimos a la derecha como subíndice, fíjense que es decreciente, ¿está bien? Bueno, para poder ver este desdoblamiento, lo que necesitamos es poner un campo externo, ¿no es cierto? Y ver las proyecciones de MJ. Esa es la forma en que uno lo puede ver. El MJ puede valer, por ejemplo, para un J igual 1, como sería acá. O sea, nosotros ¿qué decimos? Estos tres estados P, que nosotros le decimos, tengo multiplicidad 3, pero si el J vale 1, las proyecciones de J son más menos 1 y 0. Bueno, para poder desdoblar eso, para poder romper esta degeneración, yo necesito agregar un campo externo. ¿Está bien? O sea, tengo que considerar el campo magnético en forma explícita para poder ver cuál es la diferencia de energía entre esos niveles. Bueno, y acá volveríamos entonces a la diapositiva de- del llenado de la tabla periódica. Acá tenemos el bromo, que es uno que está en la fila del flúor y el cloro, tiene la misma cantidad de electrones en su capa más externa, pero em, tiene ya en la capa más externa, tiene en total entre los orbitales P, son 2, 4, 5 más 2 orbitales S, 7 electrones, o sea, va a estar en la columna 7 de la tabla periódica. El bromo ya es relativista. Bueno, y acá lo que tenemos es ver cómo son energéticamente cada uno de los niveles de los distintos orbitales que se van llenando. Acá ven que se ve que energéticamente está más bajo el 4S que los 3D. Entonces, por eso, una vez que está llena, por ejemplo, la capa 3P, primero se llena la 4S, después se llena la 3D y después se empieza a llenar la 4P. ¿Está bien? Esto que ocurre acá ocurre justamente con el bloque D. ¿Está bien? Ocurre, por ejemplo, con el cromo, con el cobre, donde el 3D es un poquito mayor energéticamente que el 4S. Pasa con ambos. ¿Sí? Acá está el cobre. Bueno, yo les dejé, que lo puse en la página, dos artículos de Journal of Chemical Education,
donde justamente aparece y está explicado el entrecruzamiento energéticamente de los orbitales 4s y 3d. Esto sería energía en función del número atómico, y entonces se ve que acá, entre el calcio y el escaño, que es donde sucede el problema, se observa el entrecruzamiento. Sí. Bueno, eso se puede interpretar de esta manera, como dice Nicolás, pero en realidad es el acoplamiento spin-órbita. Si uno hace bien la cuenta con acoplamiento spin-órbita, porque el tema, digamos, es totalmente empírico, decir que si la capa está llena a más de la mitad o menos de la mitad, va con J creciente o J decreciente. O eso es totalmente empírico. La forma de hacerlo es hacer la cuenta spin-órbita. Es la única manera en que uno lo puede explicar bien, y es lo que explican en este trabajo del Journal of Chemical Education, que este es uno. Y acá tienen entonces el entrecruzamiento de la energía del 4s en función del número atómico, y uno observa que entre esas dos filas se produce la transición. Acá es cuando se produce la transición. Y acá lo que se puede ver es que la probabilidad de que un electrón, acá lo que les está dando, es la probabilidad de encontrar un electrón a determinada distancia del núcleo, o a determinada distancia del origen de coordenadas, que siempre está puesto en el núcleo. Entonces fíjense que para distancias más pequeñas del núcleo, lo más probable es encontrarlo en un orbital d, pero acá también se produce el entrecruzamiento. Este entrecruzamiento corresponde a distancias que son, digamos, ya del orden de 4 Armstrong, pero esos 4, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa justamente cuando uno va pasando de una capa a la otra, o sea, a medida que yo agrego más electrones, el radio del átomo va creciendo. Entonces, tanto uno ve el entrecruzamiento acá, como lo ve si uno calcula cuál es la probabilidad de encontrar un electrón a determinada distancia del átomo, saber cuál es la probabilidad que esté en un orbital de tipo D o que esté en un orbital de tipo S. Y hay otro trabajo más, que es donde también explica con el spin órbita todo el entrecruzamiento. También es del Journal of Chemical Education, y el problema es siempre en los elementos de transición. Bueno, después están todas las configuraciones atómicas. Hay un ejemplito puesto en la clase que ustedes pueden bajar de los microestados cuando uno tiene sistemas de 4 electrones. Acá están puestas en orden cómo se van completando todas. O sea, si uno tiene un solo electrón, tiene un estado de tipo P, ¿no es cierto? Un solo electrón en orbital de tipo P, ¿está bien? Y la configuración, la multiplicidad de spin es 2. Si tenemos 2, tenemos todas estas posibilidades, y nosotros ya vimos que la más favorable es la P con multiplicidad 3, después viene la D con multiplicidad 1 y después la S con multiplicidad 1. Pero acá están descritas todas las posibles, todos los posibles estados, y uno tendría que ver con las reglas de Hahn cómo los ordena, ¿está bien? Porque puestos así es como si todos tuvieran la misma energía, pero las reglas de Hahn nos dicen cómo se ordenan. Acá también se puede hacer el microestado para 4 electrones. Si son 4 electrones en orbital D, la
la más favorable es que los 4 espines, ¿no es cierto?, tengan el mismo spin. Bueno, y después cómo se los llama, uno sabe según la multiplicidad, eso ustedes ya lo saben. Y la forma de hacer la cuenta bien es justamente calcular el valor medio de la interacción spin-órbita, ¿sí? Considerando entonces los números cuánticos totales, o sea, el J, que sabemos que es la suma del E más S, y la diferencia de energía entre dos J consecutivos, esa distancia, que es lo que necesitamos calcular para poder romper la degeneración, depende justamente de los autovalores y nos da esta cantidad cuando uno hace la cuenta. Esto es lo que se llama intervalo de Landé y es esa línea que en un experimento de muy buena precisión se ve en el espectro de hidrógeno. Es muy difícil de ver. O sea, el experimento tiene que ser muy dedicado, muy cuidadoso, pero es muy difícil de ver, pero en la bibliografía aparece. Y para explicarlo hay que hacer la cuentita esta. Y esto es justamente el intervalo de Landé para cualquier átomo. Aparece en particular, se observa en hidrógeno, son los experimentos que uno ha visto. Bueno, los valores permitidos, esto ustedes lo saben de cuántica ya. Eh, ah, Bueno, acá también son todos ejemplos, ¿no es cierto?, de la interacción, el acoplamiento spin-órbita, para que ustedes los revisen. Acá tenemos el splitting comparado. Esto es muy útil después para, por ejemplo, cuando llega el parcial, que siempre hay un ejercicio que es justamente del llenado de la configuración electrónica. Entonces tienen un ejemplo para carbono, que es el que vimos, oxígeno, que tiene más de la mitad de la capa llena, y flúor. ¿Sí? Fíjense que esta es la configuración que uno tiene que pensar y acá ya tendrían el resultado, pero es bueno que ustedes lo hagan, por eso se los puse. Y bueno, y la parte esta ya de efecto Zeeman, recordar cómo era esto, lo vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, en realidad queda bastante poco. Creo que ustedes lo pueden leer y lo discutimos al principio la próxima clase. Sí, o sea, es muy poquito, es ver qué es lo que pasa cuando uno pone explícitamente un campo externo. ¿Está bien? Igual acá terminamos porque supongo que ya deben estar cansados. Pero las 4 diapositivas que quedan las pueden ver y las vemos juntos en la clase próxima. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, bajen la clase, bajen los artículos. Yo en la página también les puse bibliografía. Mucha de esa bibliografía es con tratamientos de tipo clásico, pero también está la parte del tratamiento de Dirac en una de las citas que están puestas en la página. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos. Vamos a dejar de compartir por acá. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Vamos a mirar rápidamente estas últimas 4 diapositivas que ustedes la pueden ver. Es muy sencillo. Y continuamos con el tema siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces nos veremos el lunes que viene. Hasta el lunes próximo. Bueno, listo.